Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión trataremos sobre el Día Internacional de Monumentos y Sitios, una charla con nuestra muy querida amiga Ana María Lara Gutiérrez. Ana María, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes y enhorabuena por estas charlas. Gracias. Permítanme unos minutos para compartir el perfil curricular de Ana María Lara Gutiérrez. Ella es arquitecta, especialista en restauración de monumentos históricos inmuebles, con estudios en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en la Universidad de Granada, España, y posgrado en restauración del patrimonio arquitectónico por la UNAM, doctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Durante más de 15 años se desempeñó diversos cargos en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Fue directora de licencias e inspecciones de la misma coordinación durante 8 años, teniendo bajo su responsabilidad la normativa y autorización de intervenciones de cualquier tipo de monumento en monumentos históricos inmuebles y en zonas de monumentos históricos. Es coautora de los Criterios Generales de Iluminación para Monumentos Históricos y de la Carta de Tasco, documentos que norman la iluminación del patrimonio edificado en México, Sevilla y Portugal. Actualmente es la subdirectora de Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México y la encargada de analizar y evaluar los proyectos de obra nueva e intervenciones en el patrimonio cultural edificado y en las áreas de conservación patrimonial de la Ciudad de México. Es miembro del ICOMOS México y miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Y nada menos. Quiero empezar, Ana María, haciéndote la primera pregunta. ¿Qué es el Día Internacional de Monumentos y Sitios? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, es un día para reconocer, para hacer difusión y lograr un poco más de conciencia entre la población de la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural edificado. Se implementó en un 18 de abril, precisamente en 1982, en una Asamblea General de la UNESCO, y a partir de entonces, o sea, del año siguiente, en 1983, cada año se celebra, por así decirlo, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. En cada estado miembro de la UNESCO y donde hay grupos donde pertenecen a ICOMOS, se hacen una serie de conferencias, presentaciones de libros, de videos, paseos, visitas a los diferentes monumentos históricos o patrimoniales, vamos a llamarle patrimoniales para abarcar tanto artísticos, arqueológicos como históricos, y se abren al público y se les hace una explicación de por qué es importante, se les invita a que los visiten, es lo que le llaman un open house, pero es precisamente visibilizar la importancia de conservar el patrimonio edificado. Muchas gracias, pero fíjate que a lo mejor nuestro audiencia necesitamos explicar un poquito. Ana María, ¿qué son los monumentos históricos y en qué radica su importancia? Pues hay muchas apreciaciones o definiciones, por así llamarlo, de los monumentos históricos, pero básicamente los monumentos patrimoniales, no digo, vamos a llamarle así, inmuebles patrimoniales, son aquellos edificios que fueron construidos por nuestros ancestros, por nuestros antepasados, que son emblemáticos y que nos hablan de una manera de vivir, de construir, de una sociedad que se comportaba de una manera que hacía estos edificios con diferentes fines, religiosos, habitacionales, con muchísimos otros usos, pero que todavía persisten. O sea, la riqueza de un centro histórico, o como comúnmente los conocemos nosotros, de
del centro de Saltillo, del centro de la Ciudad de México, del centro o en los zócalos, como les llamamos, es la convivencia de esta arquitectura de diferentes épocas o siglos. Tenemos, en el caso de la Ciudad de México, edificios que van desde el siglo XVI. Bueno, empecemos desde edificios arqueológicos, porque tengan en cuenta que en el caso de la Ciudad de México, pues está en pleno centro de la Ciudad de México el Templo Mayor, que es la mayor zona arqueológica que convive con la arquitectura del siglo XVI, que es la catedral del XVII, XVIII, XIX, hasta el siglo XX y XXI, porque esa es la riqueza de estas ciudades, es la convivencia de toda esta arquitectura que le da esa particularidad, ese carácter a nuestras ciudades. Entonces, los monumentos son eso, son un recuerdo, algo que nos da identidad. Que traten de imaginarse el Zócalo sin la catedral, sin el Palacio Nacional, sin la Columna de la Independencia. Si ustedes van a otros lados del mundo y ven una foto de México, lo primero que van a ver va a ser el Zócalo y la catedral. ¿Sí? Entonces, nos representa como arquitectos, Me como dijiste, ciudadanos, perdón. nos dijiste que este día fue establecido por el ICOMOS, pero ¿nos Ajá. puedes explicar qué es el ICOMOS, Ana? Claro que sí, el ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por sus siglas en inglés es ICOMOS, y el ICOMOS es un órgano consultor de la UNESCO. Es un auxiliar que coadyuva a que el patrimonio mundial de la UNESCO o la propia UNESCO se apoye en el ICOMOS para proteger los monumentos y sitios. Es un órgano consultivo, como les decía, ayuda a difundir, a conservar, incluso hasta crear planes de manejos para conservar estos monumentos tan importantes en el mundo. Gracias. Fíjate que entiendo que hay nuevas tendencias. Bueno, son las últimas tendencias en cuanto a la protección de monumentos. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Sí, obviamente ha evolucionado el concepto de lo que son los monumentos. Cuando comenzó todo esto en los años 20, se tenía la idea o se le daba la mayor importancia a conservar un solo edificio. El edificio era el importante, pero después fue evolucionando y empezaron a abarcar un poco más, porque efectivamente Santa Sofía, en este caso, o sea, no está sola en el mundo, o sea, está rodeada de un contexto de más inmuebles patrimoniales, de más monumentos, está inmerso en un sitio donde hay más elementos arquitectónicos naturales que le dan esa conformación y esa evolución ha llevado ahora a la nueva tendencia de conservación que son los itinerarios culturales, ¿sí? O sea, empezamos con un edificio, lo fuimos viendo la importancia del contexto de lo que rodeaba de los demás edificios y luego los empezamos a enlazar con los diferentes elementos o poblados que hay en sus cercanías hasta crear estas rutas o itinerarios culturales, como es el Camino Real de Tierra Adentro. Así hay muchos más en todo el mundo que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y eso ha ido evolucionando. Ahora, la nueva tendencia son estas rutas o itinerarios culturales, como se le han llamado. Sí, creo que la del caso de México se trata del Camino Real de Tierra Adentro, que va de la Ciudad de México, absorbe parte del Camino de la Plata y termina en Nuevo México. Otro ejemplo, yo creo que fue el primero de todos, el Camino de Santiago. También en Sudamérica está el Camino del Inca y viene también el Camino de la Seda de China y buena parte de Asia. Y bueno, son los monumentos, están prácticamente en todo el planeta y son ejemplos de arquitectura relevante, trascendente.
Pero la siguiente pregunta quiero hacerte, Ana, ¿por qué es importante la conservación de este patrimonio? Pues en clases anteriores, se los acabo de mencionar hace un momento, nos da identidad. Em, nos identifican y nos mantienen o nos da este arraigo al lugar donde uno nació. Uno está orgulloso, por ejemplo, de la catedral, ¿sí? de la Catedral de México, cuando recibimos visitantes que siempre decimos, oye, es que te tengo que llevar a la catedral, porque es un monumento muy importante que se ha mantenido desde el siglo XVI, que ha tenido diferentes etapas constructivas, que se ha restaurado muchísimas veces porque siempre está en mantenimiento, pero es lo primero que nosotros queremos mostrar y presumir, porque nos identificamos. Los monumentos nos dan identidad, nos arraigan a un lugar donde nosotros nacimos. Ahora con el nuevo tema de los inmigrantes que tienen que salir del país o de su lugar de origen, pues ellos siempre están añorando con todo lo que vivieron o crecieron de esos lugares donde ellos fueron a la escuela, donde iban a la iglesia en este caso, o que iban a visitar. O sea, los monumentos son importantes porque nos dan una identidad, forman parte de nosotros, de nuestra manera de ser, y sobre todo del arraigo que nos unen con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con mis abuelos, y siempre formamos unas familias muy, muy grandes, nunca somos únicos. Gracias, Ana María. Fíjate que tengo una última pregunta que no te la había hecho. Voy a abusar de tu confianza. Nosotros, la gente de a pie, cotidiano, que andamos en nuestra ciudad en camión, a pie, en bicicleta, en coche, ¿qué podemos hacer para conservar este patrimonio que tan acertadamente dices tú está asociado a nuestra identidad cultural, sea nacional, sea regional, sea local, sea del barrio, sea... ¿Qué podemos hacer para el cuidado de este rico patrimonio? Pues ante todo el respeto, ¿sí? O sea, creo que en estas últimas generaciones eso es lo que se ha perdido un poco, el respeto a nuestros monumentos, el respeto a nuestros ancestros, a conservar y a verlos. Las nuevas generaciones no tienen esa, no identidad, sino la han ido perdiendo poco a poco. O sea, lo vemos porque es muy fácil para ellos hacer un graffiti, dañar una puerta, una escultura, hacer cualquier tipo de intervención, vamos a llamarle así, en un monumento para provocar un daño. Ok, tenemos que manifestarnos, tenemos que decir lo que pensamos, pero creo que hay lugares y edificios o elementos para hacerlo. Creo que hemos perdido el respeto a nuestros monumentos de una manera muy, muy grave, si lo considero, y creo que tenemos que enseñar a los chiquitos, a las nuevas generaciones que están en las escuelas primarias, que precisamente esa es una de las funciones del Día de los Monumentos, es acudir a las escuelas primarias, o llevar a esos niños chiquitos de los primeros años de las escuelas primarias a que conozcan los edificios, los monumentos, y decirles por qué son importantes, que lo conozcan, que lo vivan, que lo sientan, que lo huelan, ¿sí? Y de esta manera crea un poco de conciencia y el respeto hacia estos edificios. Eso es lo que sí se me hace un poquito grave, que se ha ido perdiendo, y yo creo que eso lo tenemos que recuperar. Y eso está no solamente en los profesionistas, en los maestros, está en los padres de familia, en todo el mundo, ¿sí? En todos los que tenemos alguna relación con las nuevas generaciones, y les inculcando el respeto a nuestros monumentos.
Pues bueno, no me queda más que darte las gracias, Ana María, por esta charla tan interesante y bueno, espero continuemos algún día pronto hablando sobre estos y otros aspectos de nuestro patrimonio cultural. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, te doy las gracias y a todo mundo que tengan un lindo día. Muchas gracias. Un honor estar contigo.